El asiento 14C estaba junto al pasillo, que era exactamente donde yo había pedido sentarme cuando hice mi reserva 3 semanas antes. No era un asiento especial. Era el asiento de alguien que viaja solo con frecuencia suficiente para saber que el pasillo permite levantarse sin molestar a nadie, y que eso, en un vuelo de 9 horas, importa más que la ventanilla. Me había acomodado, había puesto la mochila pequeña bajo el asiento delantero, y estaba revisando un documento en la tablet cuando escuché la voz de mi hermano Gonzalo desde 3 filas más atrás. ¡Elena! No era una llamada, era una convocatoria. El tono que usaba desde niño cuando quería que yo hiciera algo que beneficiaba a él. Me volví. Gonzalo estaba de pie en el pasillo con su mujer Patricia a su lado, y detrás de ellos mi madre, que viajaba con ellos porque así se había organizado el viaje familiar a la boda del primo en Toronto. El viaje al que yo también había sido invitada, aunque la invitación había llegado tarde y con menos entusiasmo que el resto. «Necesitamos que te cambies de sitio», dijo Gonzalo. «Mamá no puede ir en el centro. Ya sabes cómo se pone». Lo sabía. Mi madre tenía una ligera claustrofobia que empeoraba cuando se sentía encajonada entre 2 personas. También sabía que la solución razonable habría sido gestionar los asientos con antelación, cosa que Gonzalo no había hecho porque Gonzalo delegaba los inconvenientes en otros, con la misma naturalidad con que respiraba. «Mi asiento es el de pasillo», dije. «El de mamá también debería ser de pasillo si reservasteis con tiempo suficiente». «Reservamos tarde», dijo Patricia, con esa voz de quien enuncia un problema sin asumir ninguna responsabilidad sobre él. «Solo quedaban asientos del centro. Pensamos que tú podrías ceder el tuyo porque viajas sola». La lógica era perfecta en su propio sistema de valores. Yo viajaba sola. Luego mis necesidades pesaban menos que las de quien viajaba acompañado. Era la misma lógica que había operado en nuestra familia durante 38 años y que yo había dejado de intentar desmantelar, porque el esfuerzo no producía resultados y la energía me hacía falta para otras cosas. Mi madre se asomó desde detrás de Patricia con una expresión que mezclaba la incomodidad genuina con el alivio anticipado de quien ya asume que el problema se va a resolver a su favor. «Elena, por favor», dijo. «No hagamos un escándalo». Yo no estaba haciendo ningún escándalo. Estaba sentada leyendo un documento. Pero el marco narrativo de mi familia siempre convertía cualquier resistencia mía en un escándalo potencial, de manera que la simple posibilidad de que yo dijera que no ya era, en su vocabulario, una escena. Recogí la tablet, saqué la mochila de debajo del asiento y me puse de pie. «Bien», dije. «Me cambio». Gonzalo asintió con la satisfacción breve de quien ha resuelto una gestión menor. Patricia ya estaba organizando el equipaje de mano en el compartimento superior. Mi madre me tocó el brazo al pasar, ese gesto que en nuestra familia funciona como moneda de cambio emocional. Un toque que no llega a ser gracias, pero que tampoco admite que acaba de pedirte algo irrazonable. Me dirigí hacia la parte posterior del avión con mi mochila y mi tablet, y busqué a la auxiliar de vuelo más cercana para preguntarle si había algún asiento de pasillo disponible. Era una mujer de unos 40 años, uniforme azul, placa con el nombre Susana, que me escuchó con atención y después revisó su tableta, electrónica. «Hay un asiento libre en primera», dijo. «Pero tendría que esperar a que el comandante autorice el cambio porque el vuelo está casi completo y tenemos protocolo de reubicación». «Sin problema», dije. «No hay prisa». Susana asintió y se alejó hacia la cabina. Yo me apoyé contra la pared junto a la galería trasera y retomé el documento en la tablet. Era el borrador de un protocolo de seguridad aérea que llevaba 3 meses desarrollando para la Agencia Europea de Seguridad Aérea, donde trabajaba como inspectora senior de operaciones desde hacía 12 años. El borrador estaba en su fase final de revisión antes de presentación al Comité Técnico en Colonia, que era precisamente el destino al que me dirigía antes de hacer escala en Toronto, para asistir, en los días restantes de mi semana libre, a la boda del primo. El documento tenía 147 páginas. Representaba 2 años de trabajo de campo, análisis de incidentes, entrevistas con tripulaciones de 15 aerolíneas distintas y una propuesta de actualización de los estándares de formación para situaciones de emergencia médica a bordo, que la agencia consideraba la revisión más completa del protocolo en una década.
No era trabajo glamoroso en el sentido que la gente asocia con el glamour. Era trabajo exacto, documentado, técnicamente exigente, con consecuencias reales sobre la seguridad de millones de personas que abordaban aviones, sin saber que existía gente, cuya función era pensar en lo que podía salir mal, antes de que saliera mal. Mi familia sabía que trabajaba en aviación. Sabía que viajaba mucho. Más allá de eso, nunca habían preguntado con suficiente interés como para que yo desarrollara los detalles, y yo nunca había insistido en explicarlos porque explicar el propio trabajo a quien no muestra interés genuino tiene un costo de energía que con los años aprendí a no pagar. Estaba en la página 83 del borrador cuando escuché pasos en el pasillo estrecho de la galería y vi acercarse a Susana con una expresión diferente a la de antes. No era urgencia. Era algo más cercano a la compostura de quien debe comunicar algo que ha producido en ella un pequeño reajuste interno. «Señorita Vargas», dijo. «El comandante Herrera le envía sus disculpas por la espera y le pregunta si le importaría pasar a saludarle un momento antes de que cerremos la puerta». Lo dije sin darle más peso del que tenía. Por supuesto. Caminé con ella por el pasillo central hacia la cabina. Al pasar por las filas donde estaba mi familia, los vi de refilón. Gonzalo mirando el teléfono, Patricia hojeando una revista, mi madre con los ojos cerrados preparándose para el despegue. Ninguno levantó la vista. La cabina estaba abierta. El comandante Herrera era un hombre de unos 55 años, cabello canoso en las sienes, con esa calma particular que desarrollan los pilotos con muchas horas de vuelo. La calma que no es indiferencia, sino precisamente lo contrario. La capacidad de mantener la atención completa sin que esa atención se convierta en tensión. Se volvió cuando entré y me extendió la mano. «Inspectora Vargas, es un honor tenerla a bordo. Soy Andrés Herrera, comandante de este vuelo. Reconocí su nombre en el manifiesto de pasajeros». «Comandante», dije. Nos dimos la mano. «He seguido el trabajo de su equipo en el protocolo de emergencias médicas», dijo. «Tengo entendido que la presentación en Colonia es la semana que viene». «El jueves», confirmé. «Mi tripulación ha participado en 2 de los grupos de trabajo que alimentaron el informe. Nos interesa mucho el resultado». Hizo una pausa breve. «Si no tiene inconveniente, me gustaría que viajara en el asiento 2A. Pasillo, más cómodo para trabajar. Y si en algún momento del vuelo quiere acceder a la cabina para revisar algo relacionado con el protocolo de operaciones, tiene autorización». Le di las gracias con la misma normalidad con que él lo había ofrecido. Antes de salir, el copiloto, un hombre joven que debía tener unos 30 años, se puso de pie con una corrección que tenía algo de formal y me dijo: «El informe preliminar que publicaron el año pasado cambió el procedimiento de nuestra aerolínea para gestión de pasajeros con condición cardíaca. Lo aprendimos en la última actualización de formación». Hizo una pausa. «Gracias». No supe qué responder durante un segundo, que es mucho tiempo para mí. Luego dije: «Es exactamente para lo que sirve». Salí de la cabina. El comandante Herrera salió, detrás de mí, que era inusual, y se detuvo en el pasillo central. El avión aún estaba en tierra, con la puerta cerrada, pero sin haber iniciado el rodaje. Las conversaciones en la cabina se apagaron gradualmente, como ocurre cuando algo llama la atención colectiva sin que nadie haya dado una señal explícita. El comandante Herrera se dirigió a los pasajeros en un tono que era el de los anuncios habituales, pero con un contenido que no lo era. Dijo que antes de comenzar el vuelo, quería hacer una mención especial, que entre los pasajeros viajaba la inspectora Elena Vargas, de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, responsable de un protocolo de seguridad que afectaría a los procedimientos de más de 200 aerolíneas, y que en nombre de la tripulación quería expresar su reconocimiento por un trabajo que, aunque invisible para la mayoría de los pasajeros, garantizaba que los vuelos fueran más seguros para todos. Luego se cuadró levemente y me hizo un gesto de reconocimiento que no llegaba a ser un saludo militar, pero que tenía su misma dignidad. Hubo un aplauso. No era el aplauso de aterrizaje que la gente hace por costumbre. Era el tipo de aplauso que ocurre cuando alguien ha recibido información nueva y decide, de manera espontánea, que esa información merece una respuesta física. Yo asentí. Me senté en el 2A. El avión comenzó a moverse. 2 filas detrás de mí, en el asiento que yo había cedido, mi madre tenía los ojos abiertos. Gonzalo había dejado el teléfono. Patricia había cerrado la revista.
Los tres me miraban con una expresión que reconocí inmediatamente porque la había visto antes, aunque nunca dirigida hacia mí. Era la expresión de quien descubre que ha estado clasificando algo de manera incorrecta durante mucho tiempo y no sabe todavía qué hacer con ese descubrimiento. Durante las primeras 3 horas del vuelo, no intercambié ninguna palabra con mi familia. Trabajé. Terminé la revisión del borrador, respondí 3 correos del equipo en Colonia y dormí 40 minutos. Cuando me desperté, Gonzalo estaba de pie junto a mi asiento con esa incomodidad física de quien no sabe cómo colocar el cuerpo cuando no controla la situación. «No sabíamos que eras tan importante en tu trabajo», dijo. Era exactamente lo que Valeria le había dicho a su hermana en otro contexto, en otra historia, con las mismas palabras. La subestimación produce siempre la misma sintaxis cuando se ve obligada a revisarse a sí misma. «Hago mi trabajo», dije. «Hace 12 años que lo hago. Nunca nos contaste los detalles. Nunca preguntasteis los detalles». Gonzalo abrió la boca y la cerró. Era la respuesta correcta, y ambos lo sabíamos, y el reconocimiento mutuo de eso era incómodo de una manera que ninguno de los dos iba a resolver en un pasillo de avión a 30.000 pies. «Mamá quiere hablar contigo», dijo finalmente. «Dile que cuando aterricemos tenemos tiempo», respondí. «Ahora necesito terminar algo». Gonzalo volvió a su asiento. Yo volví al documento. Mi madre me esperó en la zona de recogida de equipajes. Gonzalo y Patricia se habían adelantado con la excusa de buscar el carrito, que era otra manera de ceder el espacio incómodo al otro. Mi madre tenía esa expresión de las personas mayores cuando han procesado algo durante horas y han llegado a una conclusión que les cuesta formular, porque formularla implica admitir que estuvieron equivocadas. «Deberías habernos dicho quién eras», comenzó. La miré con afecto real, que era lo más complicado de sostener en ese momento porque el afecto real coexiste con la verdad real sin anularse mutuamente. «Mamá, yo soy la misma persona desde siempre. Lo que cambió esta tarde es la información que tú tenías sobre mí». Ella frunció el ceño levemente. «No es lo mismo». «Es exactamente lo mismo», dije con calma. «Soy la misma que se dio el asiento esta mañana. Soy la misma que ha estado en esta familia durante 38 años. Lo que el comandante dijo en el avión no me convirtió en otra persona. Solo os dio datos que no habíais buscado». Mi madre estuvo en silencio durante un momento que duró lo suficiente para ser honesto. Luego dijo, en voz más baja, «¿Estás enfadada con nosotros?» Pensé en la respuesta. «No estoy enfadada», dije. «Estoy cansada», que es diferente. La cinta de equipajes comenzó a moverse. Gonzalo volvió con el carrito. La boda del primo era al día siguiente. La vida continuaba con su ritmo habitual, que no se detiene por los reajustes internos de las familias, aunque esos reajustes sean necesarios y aunque llevaran años siendo necesarios. La presentación en Colonia fue el jueves de la semana siguiente. La sala del comité técnico tenía capacidad para 40 personas y estaba llena. Presenté el protocolo durante 90 minutos. Respondí preguntas durante 45. Y al final el director del comité dijo que era el trabajo de referencia más sólido que habían recibido en esa área en 15 años. No lo dijo para mí, lo dijo para el registro de la reunión, que era donde tenía que quedar. Después de la sesión, una inspectora joven de la delegación portuguesa, Mariana, que llevaba 2 años en la agencia y que había participado como observadora en uno de los grupos de trabajo, me esperó en el pasillo. Me dijo que quería hacer trabajo de campo en el área de protocolos de emergencia y que no sabía por dónde empezar. Le pregunté qué había leído hasta entonces. Me dijo los títulos. Le dije cuáles faltaban y por qué faltaban. Le dije que si en 6 meses seguía interesada en el área, me enviara un correo con 3 preguntas concretas que no hubiera podido responder con la literatura disponible. «Solo 3», dije. «Las más difíciles que encuentres». Mariana asintió y anotó algo en su libreta. Luego me preguntó, ¿cómo se sabe cuando una pregunta es suficientemente buena para hacerla? Pensé en un avión, en un pasillo, en el peso distinto de 2 silencios. Cuando la respuesta importa más que la impresión que da la pregunta, dije, siempre en ese caso. Salí al exterior. Colonia tenía ese frío seco de febrero que no es desagradable si uno va bien abrigado. Tenía una llamada con el equipo en 20 minutos y un vuelo de vuelta el viernes por la mañana. Había trabajo, que era lo que había habido siempre,
Y eso, sin necesitar ser más que eso, era suficiente.